tenemos la bronquitis crónica. Entonces, estas son las dos entidades que se ajustan a la EPO o que forman parte de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, el enfisema de pulmón y bronquitis crónica. Esas son las dos entidades características de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Entonces vamos a estudiar por separado cada una de ellas. Vamos a ver las manifestaciones que se van a presentar partiendo desde la causa por la cual nuestro paciente entonces va a tener o enfisema o bronquitis o va a presentar las dos entidades en sí. Muy bien, cuando nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos una etiología, un agente causal bastante común, que es el tabaquismo, el humo del cigarrillo. Eso es lo que daña principalmente el bronquio terminal y la estructura del tabique donde permite realizar ese intercambio gaseoso. Entonces nosotros ya sabemos que el alveolo es un saquito lleno de aire. Ese alveolo tiene que estar cargado de aire para permitir alrededor de él, en los capilares que van a estar en ese sitio, permitir la difusión de los gases. En este caso, el oxígeno que tiene que entrar hacia ese vaso sanguíneo y ese CO2 que tiene que entrar hacia el alveolo para poder expulsarlos posteriormente. Entonces aquí la principal causa que nosotros vamos a tener para que el paciente desarrolle enfermedad pulmonar va a ser de lejos el cigarrillo, humo de cigarrillo. Esa es la principal causa para que una persona desarrolle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces la principal causa que tenemos es el tabaquismo. Otras causas que pueden estar asociadas también. Entonces desde hace tiempo ya se viene estudiando bastante también lo que es el humo de la leña. Esa gente que vive en el campo y tiene cocina a leña, entonces ese humo provocado por la leña, entonces también se demostró que causa un daño a nivel del aparato respiratorio, generando en este caso la muerte de esos alveolos en sí, o más bien del tabique, destrucción de esos tabiques. Y otra causa que nosotros podemos ver en algunos pacientes, déficit de una enzima. Esta es una antiproteasa. Cuando entra el humo del cigarrillo o cualquier humo dentro de la estructura del aparato bronquial, nosotros vamos a tener un mecanismo de defensa que tiene que evitar una lesión. Y ese mecanismo de defensa van a ser las células. Y aquí vamos a tener como principal protagonista en el paciente con EPOC, vamos a tener a los neutrófilos. Los neutrófilos son los grandes protagonistas aquí en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando entra el humo del cigarrillo, entonces aquí los neutrófilos van a salir directamente a tratar de evitar un daño aquí de ese humo. Pero ¿qué hacen los neutrófilos? Los neutrófilos comienzan a producir algunas enzimas proteolíticas que son llamadas de proteasas, y esas enzimas son las que posteriormente van a dañar a esa mucosa bronquial, generando ahí una inflamación crónica, consecuentemente una destrucción ahí de la musculatura bronquial, hipersecreción. Entonces yo voy a tener un paciente aquí que va a estar prácticamente en un cuadro de broncoconstricción. Ese paciente tiene una dificultad para dilatar esa estructura bronquial, y la hipersecreción que se está generando también va a generar la obstrucción característica en estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ya instalándose más hacia adentro, entonces vamos a tener los alveolos, y alrededor de los alveolos vamos a tener entonces el tabique, que es el sitio donde va a tener que realizarse ese intercambio. Pero en este caso, las enzimas proteolíticas producidas por algunas células, el gran
protagonista aquí los neutrófilos, porque son los que más van a abundar cuando hay un daño de humo ahí en el aparato bronquial, van a liberar entonces muchas proteasas. Y de ahí es que el aparato respiratorio produce de por sí unas antiproteasas. Y la antiproteasa que produce el aparato respiratorio se llama alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina es la que tiene que encargarse de evitar ese daño de las enzimas proteolíticas. De ahí es que existen pacientes o personas que tienen déficit de la enzima alfa-1 antitripsina. Entonces, tenemos menos protección. De aquí es donde nosotros podemos tener personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica en edades tempranas. Principalmente cuando yo tengo una persona, un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica menos de 40 años, entonces tengo que pensar en déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, las principales causas o etiologías para que una persona desarrolle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son el cigarrillo, el humo de la leña y déficit de la enzima alfa-1 antitripsina. Esas son las principales causas. De hecho, que hay otras causas. Cualquier otro humo generado por otra sustancia también puede desencadenar el mecanismo de la lesión del bronquio terminal y tabique alveolar. Pero entonces aquí nombramos las tres principales. Entonces esto es cobrado bastante en pruebas. Entonces tienen que saber que la principal etiología para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el humo del cigarrillo, el cigarrillo. Cuando tienen pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el paciente es joven, tienen que pensar entonces en déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces ahí vemos las causas por las cuales nuestro paciente va a desarrollar entonces la EPOC. Muy bien. Dentro de lo que es el mecanismo de la enfermedad, en el mecanismo de la enfermedad nosotros vamos a tener tres pasos básicamente. Aquí tenemos el número 1 que me dice inflamación. Entonces la inflamación se va a dar por liberación de enzimas proteolíticas por algunas células de defensa de ese árbol tráqueo bronquial. Entonces estas enzimas van a causar inflamación, consecuentemente vamos a tener fibrosis y exceso de secreción en el pasaje de aire ahí. Eso es lo que va a causar ahí la obstrucción de mi paciente y vamos a tener una dificultad en la ventilación, perfusión. Luego tenemos destrucción del tejido alveolar, que es lo que va a disminuir por la destrucción la superficie paciente realice el intercambio gaseoso eficaz. Y la pérdida de las fibras elásticas son las que van a llevar a que haya un colapso de la vía aérea. Entonces veo ahí de que hay una lesión desde el bronquio terminal hasta la estructura alveolar. Así es donde vamos a estar observando la lesión ahí producida por cualquier tipo de humo por déficit de la enzima, entonces causando la patología en nuestro paciente. Entonces vamos a hablar primeramente de la entidad de enfisema pulmonar, que es catalogada entonces como una de las entidades dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando nosotros hablamos de enfisema, entonces estamos hablando de destrucción del tabique perialveolar. Entonces hay una pérdida de la elasticidad del pulmón y los espacios alveolares van a aumentar de tamaño, porque el aire que entra, el aire difícilmente realiza intercambio gaseoso porque se generó la destrucción de ese tabique. Entonces el aire, a medida que va entrando, no tiene lugar para intercambiar, y lo que hace el alveolo entonces aumentar su tamaño. Es como una bolsita, como un saquito que comienza a inflarse. Alrededor sabemos que están los capilares que tienen que realizar ese intercambio, pero el cigarrillo produjo la destrucción. No el cigarrillo en sí, sino que las
enzimas proteolíticas producidas por algunas células son las que van a llevar a la destrucción de ese tabique. Entonces entra el aire. Si no tiene dónde intercambiarse, comienza a aumentar el tamaño. Se está inflando ese alveolo ahí. Y ahí es donde vamos a tener que hay signos de hiperinsuflación. Eso es lo que nosotros vemos en nuestro paciente, que comienza a aumentar el tamaño del pulmón en sí, del paciente, porque hay un aumento ahí de los alveolos. Entonces vamos a tener signos de hiperinsuflación y como ya dijimos, las causas reconocidas, en número 1 tenemos el tabaquismo y número 2 tenemos déficit de la enzima entonces alfa-1 antitripsina. Esas son las causas principales de lejos que nosotros vamos a tener. Entonces miren aquí un alveolo como un alveolo normal. Y está la parte del bronquio terminal, que es donde tiene que entrar el aire. Entonces el aire que va a entrar aquí tiene que cargarse directamente aquí a nivel del alveolo. Y ahí, separando un alveolo del otro alveolo, es donde tenemos el tabique. El tabique, que es el lugar donde tiene que realizarse ese intercambio gaseoso. Pero el humo del cigarrillo entonces estimula a alguna célula a liberar entonces sus proteasas. Principalmente son los neutrófilos, los grandes protagonistas aquí. También los macrófagos liberan estas proteasas y los linfocitos T, CD8, citotóxicos, son los que van a liberar entonces las enzimas proteolíticas que van a causar aquí la lesión de la mucosa y la lesión del tabique perialveolar. Entonces aquí, cuando hay una destrucción, miren aquí en un paciente con enfisema, el aire que va entrando no puede realizar intercambio y lo que hace el alveolo es aumentar de tamaño. Es como si se estuviese inflando este saquito sin posibilidad de realizar ese intercambio gaseoso. Entonces nosotros vamos a tener en ese paciente signos de hiperinsuflación. Si solicitamos una radiografía, nosotros podemos ver entonces esos signos de hiperinsuflación. Aquí las costillas que se ven en la radiografía se ven horizontalizadas, el diafragma se ve aplanado. Y lo característico que nosotros podemos ver en este paciente, como hay mucho atrapamiento de aire, entonces la radiografía se ve más oscura. Entonces se ve una imagen radiolúcida bien marcada. Enfisema de pulmón, el diagnóstico final para nosotros decir que el paciente está con enfisema de pulmón, recuerden, pueden anotar ahí o pueden grabar, es un diagnóstico histopatológico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente que tiene destrucción de ese tabique, solamente voy a saber después de realizar la biopsia de pulmón. Entonces eso se hace un extendido en una lámina y el anatomopatólogo es lo que va a definir y va a certificar. Lo mismo como el cáncer. Ustedes pueden tener un tumor en alguna parte del cuerpo que está teniendo un crecimiento rápido. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que es cáncer? Después de que se haga la biopsia y esto vaya a anatomía patológica y el anátomo patologista nos certifique que realmente es un cáncer. Ahí es donde nosotros cerramos el diagnóstico. Entonces, clínicamente, nosotros podemos decir que el paciente está con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el diagnóstico final de enfisema lo vamos a dar por la anatomía patológica. El diagnóstico es histopatológico. De esa forma se hace el diagnóstico de enfisema o se cierra en este caso el diagnóstico de enfisema. No así la bronquitis crónica. Porque cuando nosotros hablamos de bronquitis crónica, la definición me dice bien claro. Paciente que está con bronquitis crónica es aquel que tiene tos por 3 meses durante 2 años consecutivos. Ni es necesario que sea 3 meses de seguido. Me dice la definición. 3 meses de tos. Vamos a suponer, el mes de junio ustedes comenzaron a toser todo el mes. Ahora no están tosiendo, el siguiente mes comienzan a toser
después no tosen y el siguiente tienen otra vez tos. Entonces no son 3 meses seguidos, sino que me habla de 3 meses de tos por 2 años consecutivos. Esa es la definición de bronquitis crónica. Pero para que nosotros podamos encajar aquí la bronquitis crónica como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo tengo que tener un paciente con una tos crónica, 3 meses de tos en 2 años consecutivos a consecuencia del cigarrillo. Ahí entra mi paciente dentro de la categoría de EPOC, porque ustedes van a poder ver de repente un paciente, puede ser un paciente asmático, que está tosiendo 3 meses seguidos, 2 años, por 2 años consecutivos, y ese no entra dentro de la categoría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica entra aquel paciente que tiene tos por 3 meses, 2 periodos consecutivos a consecuencia del cigarrillo. Ese es el paciente que entra dentro de la categoría de EPOC. Entonces, enfermedad pulmonar, enfisema y la bronquitis. Enfisema, el diagnóstico se va a certificar entonces a través de la anatomía patológica, diagnóstico histopatológico, y la bronquitis entonces va a ser de diagnóstico clínico. En los dos nosotros podemos prácticamente, teniendo la clínica, vamos a ver cuál es la sintomatología que van a tener estos pacientes. Nosotros podemos hacer una prueba. La prueba es la prueba ahí de la obstrucción de flujo aéreo comprobado por la espirometría. Entonces la espirometría me va a decir que el paciente tiene una obstrucción al flujo aéreo. Entonces, en el caso de la bronquitis crónica, nosotros podemos dar el diagnóstico aquí de EPOC solamente por la clínica. Pero si yo quiero certificar que el paciente tiene enfisema realmente de pulmón, entonces tienen que hacer la biopsia de pulmón para poder cerrar de esa manera el diagnóstico de nuestro paciente. Muy bien, esta imagen aquí, la gente que estuvo practicando conmigo ya estuvo viendo esta imagen. Entonces, esta imagen que estamos observando es característico de hiperinsuflación. Entonces, como dijimos, el aire que comienza a entrar adentro no puede hacer intercambio gaseoso, entonces lo que comienza a producirse ahí adentro es que vamos a inflar el saquito de aire, que es el alveolo, y esto va a tener una repercusión posterior en el tórax del paciente. ¿Qué vemos aquí? Que el paciente tiene un aumento del diámetro anterior y posterior, entonces hay un aumento de diámetro antero posterior en este paciente. Esto es característico, llamado de tórax en tonel o tórax en barril. Es característico de un paciente que presenta enfisema pulmonar. Entonces aquí, característico aquí, el tórax en tonel de un paciente que presenta entonces enfisema pulmonar. Entonces ahí se llama también tórax enfisematoso. Como dijimos, hay destrucción del tabique que hace de que aumente de tamaño el diámetro anteroposterior. Este paciente tiene dificultad para realizar intercambio gaseoso. Y si tenemos una dificultad para realizar intercambio gaseoso, quiere decir que va a entrar poca cantidad de oxígeno y va a salir también poca cantidad de dióxido de carbono. Al tener una disminución en la concentración de oxígeno en sangre, es donde yo voy a catalogar que mi paciente está con un cuadro de hipoxemia. Entonces, la hipoxemia es cuando disminuye la concentración de oxígeno en sangre. Estos pacientes son pacientes hipoxémicos, viven con niveles de oxígeno bajo. Entonces, hay una disminución en la concentración de oxígeno, pero es una patología, como dice su nombre, crónica. Cuando hay una entidad crónica instalada en el cuerpo se va a adaptar. Entonces, si nosotros estamos bien,
la saturación que tiene una persona que no tiene ninguna entidad respiratoria, normalmente va de 96, 97, 98, 99 milímetros de mercurio. Eso es lo que me marca con el saturómetro. Esa es la saturación normal. Si esa persona, por algún motivo, comienza a caer la saturación comienza a bajar de 94, ese paciente va a tener una dificultad para respirar. Pero recuerden que este es un paciente ya hipoxémico. La destrucción se ve desde mucho tiempo atrás. Entonces, estos pacientes nosotros podemos obtener ahí, mediante el oxímetro de pulso, una saturación 92, 93, 94 milímetros, pero el paciente está en un buen estado general. Entonces vamos a tener que el paciente va a convivir y su cuerpo se va a adaptar a eso. Pero vamos a tener que en algún momento ese paciente va a tener alguna dificultad para respirar y lo va a hacer buscar un atendimiento médico. Entonces, cuando el paciente tiene una dificultad para respirar, ahí es donde va a buscar un auxilio médico. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir mano y pensar, analizar de qué es lo que puede estar agravando esa dificultad para respirar en estos pacientes. Y generalmente es un cuadro de aumento o de estrés metabólico en este paciente. Entonces, este paciente, si tiene algún estrés en su metabolismo, va a requerir mayor demanda energética. Y la demanda energética la va a obtener mediante la glucosa y mediante el oxígeno para generar el metabolismo celular. Entonces, la glucosa la va a obtener prácticamente del catabolismo de los carbohidratos, pero el oxígeno necesita del aparato respiratorio. Entonces, este paciente que tiene un aumento en la demanda metabólica por algún estrés va a comenzar a hiperventilar. Y ahí es donde entra en problema este paciente, porque con un cuadro de hiperventilación aumenta la frecuencia respiratoria, pero él no tiene mucho parénquima para obtener ese oxígeno. Y ahí es donde este paciente comienza a fatigarse. El estrés metabólico, en la gran mayoría de los casos, se ve por una infección sobreagregada en estos pacientes. Y tienen que saber que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la vía respiratoria está colonizada por una bacteria aquí. Entonces, lo único que necesita es bajar un poquitito la inmunidad de mi paciente para poder aquí establecerse la infección por la bacteria ya instalada ahí en el aparato respiratorio. Entonces vamos a tener nosotros un punto de partida que va a ser una infección. Entonces una infección en ese aparato respiratorio que le va a generar un estrés, que va a aumentar su metabolismo basal, que va a necesitar mayor demanda de energía. Y la energía la va a obtener con la glucosa y el oxígeno. Y ahí comienza a hiperventilar. Ese paciente con dificultad para respirar, ese paciente lo van a tener ahí en el hospital. Entonces tenemos nosotros un paciente que está cursando una dificultad respiratoria y es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Diagnóstico lo vamos a hacer prácticamente de forma clínica. El diagnóstico se hace de forma clínica. Entonces tenemos el diagnóstico, anamnesis y el examen físico. Dentro de la anamnesis, la principal pregunta que deben hacer a este paciente es si fumó por mucho periodo o no. Esa es la principal pregunta. Y dentro del examen físico, miren ahí, al sacarle la remera, nosotros ya vemos el tórax característico de mi paciente, que es el tórax en tonel. Ahí yo ya pienso de enfisema. Entonces estoy pensando de enfisema. Para certificar, ya dijimos, tienen que hacer la biopsia del pulmón y ahí recién se certifica el diagnóstico de enfisema. Enfisema, se certifica el diagnóstico
de forma histopatológica. Entonces aquí yo tengo prácticamente un diagnóstico clínico que voy a tener que certificar si es que quiero a través de una biopsia. Pero aquí ya entendemos lo que está pasando con este paciente. Muy bien, tenemos un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que consulta por dificultad para respirar. Ya sabemos que el problema es dificultad para respirar y muy probablemente esté desencadenado por el estrés metabólico. Entonces vamos a tener que buscar infección en nuestro paciente. Y para nosotros buscar la infección en ese paciente, podemos hacer mano nada más de un simple hemograma. Y dentro del hemograma, ustedes ya saben qué es lo que viene dentro del hemograma. Entonces tenemos nosotros estudiar 3 células principalmente ahí. Glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos van de 4.5 a 5.5 millones por decilitro. Si yo miro este paciente, analizo este paciente y voy a estudiar los glóbulos rojos de este paciente, entonces ustedes tienen que analizar ahí. Glóbulo rojo de mi paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar aumentado o va a estar disminuido? Muy bien, vamos a ver si es que confirman ahí que si dice que está trabando. ¿Alguien confirma? Confirma. Está normal. Normal. Entonces, aquí se hay con problemas de internet. Muy bien, ahí ya nos dijo Rafisa, nos dijo Tarek, ahí. Entonces, que vamos a tener glóbulos rojos aumentados. Y eso ahí. Así mismo, cuando nosotros tenemos aumento en el número de glóbulos rojos, eso se llama policitemia o poliglobulia. Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Qué es? ¿Eso veo ahí? Sí. Muy bien, excelente. Entonces continuamos ahí. La compañera ya resolvió su problema de internet. Glóbulos vermelhos. Ahí como dijeron, el glóbulo rojo va a estar alto. Cuando hablamos de glóbulo rojo elevado, eso se llama policitemia. Policitemia, entonces, es aumento en el número de glóbulos rojos. Se divide en policitemia primaria y policitemia secundaria. La policitemia primaria es aquel tumor de la médula ósea productor de glóbulos rojos. Entonces, ahí tengo un tumor primario en la médula que produce muchos glóbulos rojos. Eso vieron ahí en leucemia, que había una leucemia que podía hacer que el paciente presente mucha cantidad de celularidad. Entonces podemos tener policitemia vera en un paciente con leucemia. Muy bien. Entonces aquí tenemos policitemia primaria, el tumor de la médula. La otra policitemia es la secundaria y la secundaria se subdivide en dos. Tenemos la policitemia fisiológica, que son aquellas personas que viven en la altura, que tienen déficit de oxígeno. Y al tener déficit de oxígeno, entran en un cuadro hipoxémico y el riñón es el detector de concentración de oxígeno en el cuerpo, de tal forma de que si llega poca cantidad de oxígeno a nivel renal, el riñón va a compensar produciendo mayor cantidad de eritropoyetina. Y ahí es donde se va a liberar mucha eritropoyetina, que va a hacer que consecuentemente se produzca más glóbulos rojos. Es el mecanismo por el cual las personas que viven en la altura van a presentar mayor cantidad aquí de glóbulos rojos, desencadenando la policitemia secundaria fisiológica. Y la policitemia secundaria patológica tenemos aquí este paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisematoso es el que va a tener menos concentración de oxígeno. Y menos concentración de oxígeno, quien detecta será el riñón, que va a estimular más eritropoyetina y va a hacer de que se produzca más glóbulos rojos. Mi paciente con enfisema pulmonar, recuerden ahí que van a ver
cifras aumentadas de glóbulos rojos. Este paciente hace policitemia secundaria patológica a raíz de la destrucción del tabique perialveolar. Muy bien, entonces glóbulos rojos ya sabemos cómo van a estar. ¿Quién me interesa aquí? Me interesa encontrar la infección, y dentro de la infección que vamos a tener en este paciente es donde nosotros tenemos que estudiar a los glóbulos blancos. 4.000 a 10.000. Entonces, generalmente vamos a encontrar glóbulos blancos mayor de 10.000. Paciente con un cuadro de leucocitosis. Y ya saben ustedes que los glóbulos blancos se dividen en granulosos y agranulosos. Y dentro de los granulosos tenemos los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Lo que van a estar de lejos aumentado en este paciente van a ser los neutrófilos por esa infección bacteriana que está presentando mi paciente, porque recordamos que la colonización del aparato respiratorio se está dando por una bacteria aquí. Entonces vamos a tener una leucocitosis a expensa de neutrofilia. Leucocitos mayor de 10.000 a expensa de neutrofilia mayor de 65%. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el examen laboratorial de ese paciente, aquí con un cuadro de enfisema pulmonar. Y las plaquetas no van a estar alteradas. Muy bien. Teniendo todo en claro aquí lo que está sucediendo, sabemos que el paciente está con una dificultad para respirar a consecuencia de una obstrucción. Entonces, yo tengo que actuar aquí en base a la obstrucción que está presentando mi paciente. Recordando ahí que la mejor droga para poder desobstruir los bronquios van a ser los beta-2 adrenérgicos, beta-2 agonistas. Salbutamol y fenoterol son los beta-adrenérgicos de acción rápida. En un tiempo de 5 a 10 minutos, perdón, de 5 a 15 más bien, es el mecanismo por el cual van a actuar estos medicamentos. En un periodo de 5 a 10 minutos, de 5 a 15 minutos ya vamos a tener la dilatación de esos bronquios. Y dependiendo de la gravedad, nosotros vamos a ir asociando otros medicamentos. Entonces aquí, lo que causa rápidamente dilatación de los bronquios está comprobado, demostrado, son los beta-2 adrenérgicos. Eso es lo que causa. Podemos asociar otros medicamentos como los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos actúan después de 30 a 60 minutos. No causan una broncodilatación directa. Ellos más bien lo que hacen es inhibir, impedir broncoconstricción. Entonces aquí, para yo dilatar de forma rápida, lo que tengo que hacer es beta-2 adrenérgico. Si el cuadro está grave, voy a asociar con un anticolinérgico para que cuando esté dilatado el bronquio, difícilmente se produzca una broncoconstricción nuevamente. Y luego actuar para el mantenimiento de este paciente, es donde nosotros hacemos mano del corticoide que puede usar entonces este paciente, que puede aquí ayudar a la obstrucción. Entonces los corticoides antiinflamatorios esteroideos, de preferencia, si mi paciente puede deglutir, tiene que tomar vía oral. Si no puede deglutir, vía endovenosa, porque el medicamento actúa más rápido y actúa con menor dosis. Se puede utilizar también de forma inhalatoria, se puede usar, pero el problema que se da con el medicamento, ahí el corticoide inhalatorio, es que se necesitan dosis muy altas para poder tener el objetivo terapéutico, que con una simple dosis vía oral se podría resolver. Y también que la dosis de forma inhalatoria va a demorar un poquitito más. Dentro de la oral y la endovenosa, ¿cuál actúa más rápido? Las dos actúan en el mismo momento. No se demostró que una u otra actúe más rápido aquí. El corticoide tarda para realizar su efecto. Entonces, ya sea vía oral o de forma intravenosa.
En el caso del inhalatorio, el problema que se da es que se necesitan grandes dosis para cumplir el efecto terapéutico que se podía hacer con una simple pastillita. Ese es el problema que se da aquí con los corticoides, pero se debe asociar también cuando tenemos ahí un empeoramiento de la enfermedad de este paciente. Entonces, esto sería el enfisema de pulmón. Y dentro de lo más importante que nosotros tenemos en el enfisema pulmonar, que ese paciente con enfisema pulmonar, ese paciente va a tener una afección sobre el corazón. Eso es lo más importante que tienen que grabar y entender bien claro aquí. Ustedes saben que el corazón se divide en dos. Tenemos nosotros un corazón derecho y tenemos nosotros un corazón izquierdo. El corazón derecho maneja sangre con dióxido de carbono. El corazón izquierdo maneja sangre con oxígeno. La sangre siempre va a llegar a nivel de las aurículas y siempre va a salir de los ventrículos. Entonces, del lado derecho llega sangre con CO2 aquí hacia arriba por la vena cava superior y por debajo la vena cava inferior. Al lado izquierdo, aquí vamos a tener venas pulmonares. Dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Ahí, 4 venas pulmonares. Entonces la sangre con CO2 va a ir al corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces esto sale por una arteria. Todo lo que sale del corazón va a ser arteria. Entonces la arteria que va a salir de mi ventrículo derecho, esa arteria se va a dirigir hacia el pulmón. Por eso entonces va a llamarse de arteria pulmonar o como quieran llamarlo, de tronco pulmonar. Y ahí es donde vamos a tener que la sangre se va hacia los pulmones. ¿Cuál va a ser el objetivo? Realizar ese intercambio gaseoso. Una vez que se hizo el intercambio gaseoso, retorna la sangre aquí al corazón izquierdo. Aurícula izquierda, ventrículo, y esto sale entonces por el ventrículo izquierdo y por la aorta se va a distribuir a la circulación sistémica. Ahí. Si nosotros tenemos una alteración en la circulación sistémica, esto ya les comenté a ustedes, hipertensión arterial sistémica. Entonces, hipertensión, hay una disminución de ese calibre de la aorta y todos los vasos sanguíneos de la circulación sistémica. Si yo tengo disminución del calibre, vamos a tener un aumento en la presión. Si hay un aumento en la presión arterial, aquí sistémica, el corazón que va a sufrir con eso va a ser el corazón izquierdo. Este corazón es el que va a tener que hacer la fuerza. Miren ahí, va a tener que hacer la fuerza. Y ese corazón que hace fuerza es un corazón que va a crecer. Desarrolla una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces aumenta de tamaño ese corazón. Pero es un músculo y la musculatura no va a aguantar todo el tiempo con esta presión sostenida que está presentando. Por eso tenemos que tratar la hipertensión. Entonces aquí, el principal tratamiento que vamos a tener es dilatar este vaso sanguíneo. Entonces tenemos que hacer aquí vasodilatadores. Entonces para la presión se puede utilizar aquí un vasodilatador que van a ser los IECA o BRA. Enzima inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina va a aumentar el calibre. O los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 también van a aumentar el calibre y eso van a mejorar aquí para que el corazón no tenga que hacer mucha fuerza. Muy bien, entonces la hipertensión arterial sistémica sobrecarga el corazón izquierdo. Eso es lo que va a sobrecargar la hipertensión. Pero en este caso de paciente con enfisema de pulmón, entonces aquí yo tengo saliendo el tronco de la arteria pulmonar
Ahí, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, y ahí vamos a tener el pulmón. Entonces, es llevada la sangre bombeada del ventrículo derecho hasta aquí, hasta el capilar perialveolar, para poder desembocar aquí el CO2 en el alveolo. Pero el paciente con enfisema tiene una destrucción de este tabique, y eso es lo que le hace de que haya una incapacidad de pasar esa sangre por el territorio pulmonar. Entonces lo que se va a producir es un aumento del calibre de esa arteria pulmonar, y esto me va a llevar a una hipertensión. En este caso no va a ser una hipertensión sistémica, pero mi paciente va a tener una hipertensión pulmonar, y ahí es donde el corazón comienza a hacer fuerza para vencer aquí la destrucción. Pero el problema está de que no podemos pasar la sangre por la destrucción del tabique en sí. Y aquí mi paciente comienza a tener un aumento de tamaño de la cámara derecha del corazón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Se produce una hipertrofia ventricular derecha. Ahí nos dijo Fernanda, este paciente va a desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces aquí, el paciente que está con un cuadro de enfisema, entonces un paciente que va a desarrollar ahí un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Eso es lo que va a desarrollar mi paciente. Ahí se trabó un ratito el lápiz, voy a colocar otra vez aquí para poder terminar la explicación. Solo un ratito, aquí se trabó el lápiz. Ahí. Muy bien. Ahí vamos a continuar entonces. Voy a borrar aquí los dibujos que están y seguimos. Muy bien, aquí entonces tenemos el corazón. Entonces mi problema va a estar directamente aquí con la cámara derecha. Entonces esto va a tener un crecimiento ventricular. Crecimiento ventricular. En algún momento mi paciente va a perder la fuerza para poder entonces bombear esta sangre, y va a llevar a una congestión retrógrada, y eso es lo que nosotros tenemos que entender bien claro en este paciente. Entonces dijimos que mi paciente va a llegar la sangre a nivel del corazón derecho por las venas cavas. Aquí tenemos entonces la vena cava superior, la vena cava inferior. Esta vena cava superior se forma por los troncos venosos, brachiocefálico derecho, brachiocefálico izquierdo. Aquí tenemos la vena yugular interna y aquí tenemos la vena subclavia. Aquí la misma cosa del otro lado, vamos a tener la vena yugular interna y aquí tenemos la vena subclavia. Todo esto está internamente y nosotros no vemos a estos vasos sanguíneos. Pero cuando hay una falla de la cámara cardíaca derecha del corazón, entonces todo esto genera un cuadro congestivo y hay entonces una hipertensión. Todo esto va a aumentar de calibre porque la sangre no está pudiendo pasar esa cámara derecha del corazón. Muy bien. Un ratito aquí, Ana, voy a terminar esto y ya voy a responder tu pregunta aquí. Aquí entonces nosotros tenemos una vena que va a estar por afuera del esternocleidomastoideo. Esa vena es la yugular externa. Y nos dijo Fernanda que vamos a observar una ingurgitación de la yugular. Ahí está, miren. Ahí está la yugular externa de ese paciente. Ese
esa vena se hincha. Eso se llama ingurgitación yugular, característico de que el paciente tiene una insuficiencia de bomba o cámara derecha, insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, miren aquí, esto se llama también signo de Kussmaul. Ustedes que aman los epónimos, entonces el signo de Kussmaul es la dilatación de la vena yugular externa aquí, porque no está pudiendo pasar el territorio aquí de la aurícula del lado derecho. Ahí no va a poder pasar entonces el corazón porque aquí no está pudiendo atravesar el pulmón. Ese es el problema que se da. Este paciente, al no poder pasar, dijimos que tiene un crecimiento derecho. Y ese crecimiento derecho que se da en el corazón es lo que desarrolla un cuadro que se llama de corazón pulmonar o cor pulmonale. Van a ver eso después en anatomía patológica, van a ver lo que es un corazón pulmonar ahí, un corazón totalmente aumentado de tamaño aquí en la cámara derecha, justamente porque hay una hipertensión en la arteria pulmonar que hace que crezca este corazón. Eso se llama entonces corazón pulmonar o cor pulmonale. Entonces aquí, dentro de la clínica que va a tener mi paciente, vamos a tener que la vena yugular externa va a estar totalmente hinchada, ingurgitada. Aquí por debajo nosotros tenemos el diafragma. Inmediatamente por debajo del diafragma está el hígado. Y el hígado es un reservorio de sangre. De tal forma que si no puede pasar esta cámara derecha cardíaca, miren que aquí la vena cava inferior, el hígado, tiene como principal medio de fijación la vena cava mediante la desembocadura de estas venas suprahepáticas. Y al no poder pasar la cámara, lo que se produce es un aumento de tamaño del hígado. Eso se llama hepatomegalia. Y aquí el vaso, recuerden que la vena, que es la vena esplénica, se va a la porta. Entonces, también tenemos un aumento del tamaño del vaso. El paciente con insuficiencia cardíaca derecha tiene aumento del hígado y tiene un aumento del vaso. Eso se llama hepatoesplenomegalia. Entonces tenemos, por un lado, la ingurgitación de la vena yugular. Por otro lado, tenemos el aumento de tamaño del hígado, del vaso, y también ahí a nivel de los miembros inferiores que esa sangre no está pudiendo atravesar. Entonces, eso se llama edema, edema de miembros inferiores. Vamos a desarrollar un cuadro de edema ahí a nivel del miembro inferior. Muy bien, entonces aquí ya nos colocó Breno la triada diagnóstica de insuficiencia cardíaca derecha. Por un lado tenemos la ingurgitación yugular, hepato, esplenomegalia y edema en miembros inferiores. Esa es la triada clínica diagnóstica de mi paciente con insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué mi paciente con enfisema de pulmón tiene insuficiencia cardíaca derecha? Porque tiene destrucción del tabique que impide que esté atravesando la sangre, aquí que es bombeada por el corazón derecho. Eso es lo que hace un crecimiento de este corazón derecho que lleva a una falencia de bomba. Entonces, aquí lo más importante que tienen que saber que el paciente con enfisema de pulmón, el paciente con EPOC va a desarrollar una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces vamos a tener una insuficiencia cardíaca derecha también en este paciente que desarrolla un cuadro de enfisema pulmonar. Muy bien, entonces aquí en esta imagen podemos comprender bien lo que se da ahí en el paciente. El tórax característico que tiene entonces el tórax en tonel es un tórax enfisematoso. Enfisema de pulmón, una de nuestras entidades de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Aquí, entonces vamos a ver la fisiopatología de por qué se da la entidad en sí. Entonces hay una desorganización de la elastina, entonces que hay dentro del árbol tráqueo bronquial, y la desorganización se da por destrucción.
y la destrucción tenemos por las enzimas proteolíticas. Enzimas proteolíticas que van a ser las proteasas, producidas, como ya dijimos, principalmente por los neutrófilos, también los macrófagos y los linfocitos T citotóxicos. Esos son los que producen las enzimas proteolíticas que dañan y destruyen aquí mi tabique perialveolar. Agente causal principal, entonces, es el humo de cigarrillo o algunos otros irritantes también pueden causar. Y déficit de la enzima antitripsina. La enzima antitripsina, entonces, es una antiproteasa. Ella nos da protección contra estas enzimas proteolíticas. Entonces, si tenemos pacientes que tienen déficit de la enzima alfa-1 antitripsina, van a desarrollar más fácilmente un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, tenemos pacientes que tienen EPOC en edades tempranas, menores de 40 años, entonces tienen que pensar ahí en déficit de enzima alfa-1 antitripsina. Entonces, esta es la fisiopatología que se va a dar. Y la clínica que tenemos en el paciente es de tos con expectoración debido ahí a la pérdida de la elasticidad bronquial, es donde tenemos la obstrucción que lleva al paciente a presentar o cursar con dificultad respiratoria. Y en algunos casos, principalmente en aquel paciente con bronquitis crónica, podemos tener hemóptisis, que es aquel paciente que tose con sangre. Entonces podemos ver ahí que hay una tos con sangre, principalmente en aquellos pacientes con bronquitis crónica. Y esto van a detallar mejor en anatomía patológica los tipos principales de enfisema, que básicamente son dos: el centroacinoso y el panacinoso. Esos son los tipos de enfisema que hay en el paciente. El diagnóstico, entonces, estamos basados en la historia clínica y la prueba funcional, que es a través de la espirometría. En el caso de enfisema pulmonar, el diagnóstico final, quien certifica, es la histopatología, el diagnóstico anatomopatológico. Ahí se certifica el diagnóstico final. Entonces, lo que se observa es clínica más alteración en pruebas funcionales, donde nosotros tenemos que observar en la espirometría el cuadro de obstrucción que no es reversible. Entonces tenemos ahí un cuadro de obstrucción que no revierte completamente la obstrucción de este paciente. Ahí es donde tenemos el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el paciente. Y dentro de lo que es el enfisema, la clasificación que se utiliza se llama clasificación de Gold. Y es esta clasificación de Gold que me da entonces 4 estadios de mi paciente con enfisema. Paciente, estadio 1, que es aquel paciente con enfisema leve; 2, moderado; 3, grave; y 4, muy grave. Entonces, se hace mano aquí de la espirometría. Aquí es donde tenemos los resultados. Cuando hay una obstrucción, ahí de que se consigue vencer, mayor de 80% es leve; entre el 50 y 80% de obstrucción es moderada; entre 30 y 50 es donde tenemos una obstrucción grave; y muy grave es cuando hay menor de 30%. Aquel paciente que está con un paro respiratorio también es donde tenemos nosotros un paciente enfisematoso grave. Entonces, esta es la clasificación utilizada para el enfisema de pulmón. Se llama clasificación de Gold. Voy a escribirle aquí. Clasificación de Gold. Esa es la clasificación utilizada entonces para aquí mi paciente enfisematoso con EPOC. Entonces, la clasificación de Gold. Y por otro lado tenemos la bronquitis crónica, que tenemos entonces una inflamación de vía aérea, ya sea de grande o pequeño calibre. Y para hablar de bronquitis crónica, entonces, como dijimos, por definición es aquel paciente
que tose por 3 meses en 2 años consecutivos. Esa es la definición de bronquitis crónica. Muy bien, esa va a ser la definición entonces de nuestro paciente con bronquitis crónica. Si es a causa del cigarrillo, entonces entra dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, entonces el día de hoy estuvimos viendo lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las dos entidades que están formando parte de esta entidad, que es el enfisema de pulmón y bronquitis crónica. Con esto estamos entonces terminando nuestra clase. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, si tienen alguna pregunta para poder aclarar la duda y poder ir encerrando. Vamos a mirar un ratito aquí. Me había hecho Ana me había hecho una pregunta, no conseguí entender por qué el EPOC causa hipertensión para que después causa hipertrofia del ventrículo derecho. Muy bien, Ana. Entonces aquí nosotros habíamos dibujado el corazón y sabemos que este ventrículo del lado derecho tiene que bombear sangre hacia los pulmones, ahí. Tiene que bombear sangre hacia los pulmones. En el caso del enfisema, ¿qué yo tengo con el enfisema? Que el paciente tiene destrucción del tabique, por donde tiene que pasar la sangre. Entonces la sangre no consigue pasar el pulmón. Al no conseguir pasar el pulmón, entonces el corazón derecho, el ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza para intentar pasar. Pero el problema no está con la fuerza para pasar la sangre. El problema está de que hay una destrucción y esto lleva a un crecimiento del ventrículo derecho. Ahí va a crecer el ventrículo derecho de este paciente por la fuerza que está desarrollando a consecuencia de la hipertensión pulmonar por no estar pudiendo atravesar la sangre aquí el territorio pulmonar. Eso es lo que le va a llevar a Ana aquí a una hipertrofia ventricular derecha. Muy bien, vamos a ver aquí qué más tenemos. Hepatoesplenomegalia con ingurgitación puede, vamos a ver aquí un ratito. Hepatoesplenomegalia con ingurgitación puede desencadenar una hipertensión del sistema porta. Sí, hay una hipertensión portal. Hay una hipertensión portal. No, en el caso aquí, Taret, en el caso aquí es una falla de bomba derecha. Falla de bomba derecha. Aquí está el diafragma. Aquí vamos a tener el diafragma. Vamos a colocar aquí otra vez. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a mirar. Aquí vamos a colocar otra vez el corazón. Ahí vamos a colocar el corazón. Ahí. Entonces, el diafragma, si le ponemos aquí, ahí es donde va a atravesar la vena cava inferior y tiene que desembocar en el piso. Y aquí tenemos inmediatamente por debajo el hígado. Ahí. Entonces, nosotros vamos a tener un cuadro de hipertensión portal posthepática a consecuencia de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ahí dice, hepatoesplenomegalia con esta ingurgitación puede desencadenar una hipertensión portal o eso es más característico por alguna patología gastrointestinal. En este caso, nosotros tenemos la hepatoesplenomegalia, Taret, por la insuficiencia de bomba derecha. Aquí no podemos atravesar prácticamente lo que sería el corazón derecho debido a una falla pulmonar y eso causa una congestión, no una patología gastrointestinal. El problema se da directamente aquí por falla de bomba cardíaca derecha. Eso hace aumentar el tamaño del hígado. Entonces le lleva a una hipertensión. ¿Cómo se diferencia la bronquitis? Francieli dice aquí, ¿cómo se diferencia la bronquitis crónica de la bronquitis aguda? En el caso de bronquitis aguda, Francieli, recordate que principalmente va a ser secuela de un episodio viral. Probablemente tengamos una infección viral instalada primeramente que después llevó a una obstrucción del bronquio. El paciente va a tener sibilancia. En el caso de la crónica, tenemos que tener periodo de tos
tos, 3 meses de tos. Bronquitis aguda no tose 3 meses. Bronquitis crónica, 3 meses de tos por 2 años consecutivos. Eso lleva a bronquitis crónica. Si es a causa del cigarrillo, entonces es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ver si es que tienen más alguna otra duda, alguna otra pregunta. Sí, así mismo, Ana. El caso de asma nosotros tenemos que va a ser desencadenado, entonces por algún alergeno. Entonces es una respuesta exagerada que se da por la vía respiratoria. El paciente con asma sufre porque algún irritante entró y tenemos 2 células que van a presentar ese antígeno ya reconocido. En el caso del asma, entonces están los macrófagos y las células dendríticas que detectan rápidamente el antígeno y llevan a los linfocitos TH2 y eso hacen una respuesta exagerada, liberación de mucha inmunoglobulina, IgE, que lleva al desarrollo de una inflamación crónica en estos pacientes. Esa es la diferencia que tenemos con el paciente asmático. Siempre que se exponga a ese irritante, el paciente va a tener las crisis de asma. En el caso de la bronquitis aguda, inflamación aguda de los bronquios, principal etiología que vamos a tener van a ser los virus. Virus. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Bueno, estamos ahora ya dejando nuestra clase hasta aquí. Entonces, nos vemos en una siguiente clase. La gente que tiene práctica conmigo esta semana, entonces nos vemos esta semana. Entonces, hasta una próxima, pessoal. Chao, chao.